Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Medical Blog. Soy el doctor Dario Treviño y en esta ocasión vamos a revisar una lectura de guía de práctica clínica del diagnóstico y tratamiento de la taquicardia supraventricular. Entonces, como definición, pues sabemos que una taquicardia van a ser aquellos ritmos que son ritmos rápidos y que obviamente están compuestos por 3 o más impulsos consecutivos de las mismas características. Si no, no podría ser un evento de una arritmia. Se considera como taquicardia supraventricular todos los ritmos rápidos que ocurren arriba de los ventrículos, como su nombre lo dice. Y el tejido en el cual se encuentran estos ritmos que pueden salir puede ser a través del nodo sinusal, del tejido auricular, del nodo auriculoventricular y mediado por vías accesorias. Además de eso, sabemos que epidemiológicamente en aquellos pacientes que no tienen cardiopatía estructural va a tener una incidencia de 36 por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 3 por cada 1.000 habitantes. La edad promedio del desarrollo de este tipo de taquicardias es a los 57 años y va a ser un poco más frecuente en las mujeres. Las podemos dividir de acuerdo a su mecanismo de producción. Hay varias formas en las cuales se desencadena la actividad arritmogénica. Pueden ser por actividad disparada o por trigger, reentrantes o por automatismo incrementado. Pero también para fines de evaluación rápida en un examen nos va a ser de utilidad definirlas como aquellas que son paroxísticas y como aquellas que son permanentes. Y esto es dependiente de su temporalidad. Algunos ejemplos de taquicardias permanentes entraría el contexto de la fibrilación auricular permanente. También las taquicardias atriales multifocales pueden permanecer permanentes, el flúter auricular, etc. La etiología, pues hay varias causas del desarrollo de las arritmias cardíacas. Uno son sus mecanismos arritmogénicos, que es lo que vimos de automatismo y eso, y otro, la arritmia que se está desarrollando. Podemos tener varios tipos de arritmias. La principal arritmia, y que es la más frecuente y es a la que usualmente se refieren al hablar de una taquicardia supraventricular paroxística, va a ser la taquicardia por reentrada intranodal. Esta va a representar el 60% de los casos, incluso en algunas literaturas llega hasta el 80% de los casos. El 25% de los casos van a ser secundarias a reentradas del nodo AB por una vía accesoria. Puede haber otros mecanismos como la reentrada del nodo sinusal, la reentrada interauricular y el aumento del automatismo. Entonces, para hablar de fenómeno de reentrada es importante describirlo, y esto es un mecanismo en el cual el impulso cardíaco se puede preexcitar en una región determinada. Puede ser por una cicatriz, puede ser porque existe algún cambio en esa zona, alguna fibra de conducción que no debería existir y que se quedó así por la cardiogénesis, etcétera, ¿no? En este sitio va a haber un impulso que pasa a través de ese sitio y que permite un estado de excitación, por lo cual se genera una reentrada, como un círculo vicioso. Y esto puede ser ordenado, puede ser aleatorio, puede ser paroxístico, etcétera, ¿no? Se requieren 3 condiciones para que pueda suceder este fenómeno de reentrada. Uno es que exista un bloqueo unidireccional de un impulso en alguna de las 2 vías que se están generando, porque eso va a permitir que se haga un ciclo y que obviamente el impulso no se regrese y choque. Que tenga una velocidad de conducción disminuida en la vía contralateral donde está ocurriendo el bloqueo, para facilitar los periodos refractarios. Y que exista una recuperación total de la capacidad de excitabilidad. Para el momento del impulso vuelve a retornar a su punto de origen y esas células de ese circuito que se está generando puedan volverse a excitar. Porque si no, pues el mecanismo solamente va a ser autolimitado y se va a quemar solito, ¿no? El diagnóstico diferencial al momento de hablar de taquicardias supraventriculares, un punto muy importante es ver las siguientes variantes en el electrocardiograma. Hay que ver cómo está la morfología de la onda P, porque una morfología de la onda P que no sea sinusal, o sea, que no sea positiva en D1 y en D2, que no sea negativa en ABR, que no sea negativa o isubifásica en B1, te puede hablar que el origen probablemente no sea el nodo sinusal y que sea otro sitio. Hay que evaluar también cómo está el complejo QRS y T. ¿Por qué? Porque si están anchos, si están angostos. Los intervalos RP y PR son de utilidad, como los vemos aquí descritos en la imagen número B, que viene en la guía de práctica clínica, en la cual nos hablan de los RP, el inicio de la onda R al inicio de la onda P. Y estos RP nos permiten saber si es un RP corto, es un RP largo, porque eso parte el diagnóstico electrocardiográfico de una arritmia cardíaca. Podemos hacer otras maniobras, por ejemplo la maniobra de Valsalva y el uso de adenosina.
porque ese tipo de maniobra nos pueden cambiar la morfología o desenmascarar algún tipo de arritmia. Entonces todo esto es de utilidad a la hora de hacer nuestro diagnóstico diferencial. También es importante saber que se clasifican de acuerdo a su origen. Esta es la clasificación anatómica. Podemos tener taquicardias auriculares y podemos tener taquicardias del nodo o del nodo AB o de la región que está cerca del nodo AB o las intranodales, ¿no? Podemos tener las taquicardias que son de origen sinusal. Aquí tenemos la fisiológica, la inapropiada, los síndromes de taquicardia postural ortostática y la taquicardia por reentrada del nodo sinusal. Cuando participa el nodo AB tenemos dos principalmente, la taquicardia de reentrada del nodo AB y la taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular reciprocante, que es la que se conocen como las taquicardias por vía accesoria. Estas usualmente las pueden encontrar como TRAP y estas se les pone la N del nodo AB, ¿no? Es una forma en la cual a veces la encuentran en la literatura. Podemos tener taquicardias de origen de la unión, podemos tener taquicardias auriculares, que puede ser la aurícula izquierda o aurícula derecha, pero no del nodo sinusal. Y estas pueden ser unifocales, o sea, solo hay un sitio donde se está produciendo esta arritmia, o podemos tener las multifocales. Y también tenemos otras variantes, pues que ya saben, que es la fibrilación auricular y el flúter auricular. Entonces, la primera arritmia que nos maneja esta guía pues es la taquicardia sinusal fisiológica. Recuerden que por definición se trata de una taquicardia en donde existe un aumento de la frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos. Si es fisiológica, es secundaria a un factor estresante. Puede ser estrés físico, estrés emocional, estrés patológico o estrés farmacológico. Y tiene la característica de que no es paroxística, o sea que se mantiene, no es por salvas, no es paroxismos. O sea, se mantiene porque el estímulo que te está produciendo la taquicardia no ha cesado. Por ejemplo, un paciente que lo tienen chocado, que está con choque de la etiología que quieras, y que le empiezan a poner Nore al por mayor, ¿no? O que le empiezan a poner Dobuta. Entonces, esos medicamentos tienen la facilidad de aumentar la respuesta cronotrópica del nodo sinusal y el paciente va a hacer taquicardia. O es un paciente que está con hemorragia masiva y como mecanismo compensatorio, el corazón que genera taquicardia. Entonces, eso no se va a cesar, o sea, va a continuar a lo largo de mientras existe el estímulo patológico que te está generando la taquicardia. En el electrocardiograma, ¿qué encontramos? Pues principalmente características de la onda P. Podemos encontrar una onda P que es positiva en D2, D1, ABR y de B3 a B6. Una onda P que es negativa en ABR, una onda P que es positiva, negativa o positiva, negativa, que en B1 y en B2. El eje de la P usualmente se encuentra entre los 0 y los 90 grados y el intervalo PR es de 120 a 200 milisegundos. En los adultos mayores, este intervalo PR puede ser fisiológico hasta 210, 215 milisegundos, o sea, menor de 220 milisegundos. Recuerden que los PRs debajo de 120 tienen que hacer sospechar que a lo mejor tengamos una preexcitación ventricular, ¿de acuerdo? Esta taquicardia sinusal fisiológica, como les digo, puede haber causas fisiológicas, patológicas o farmacológicas que se describen a continuación. La principal que te pueden llegar a preguntar patológicas, pues obviamente es anemia e hipovolemia, que tenga el paciente hipertermia, que tenga hipertiroidismo y que tenga tromboembolia pulmonar aguda, que es uno de los patrones electrocardiográficos que más se describen en esta enfermedad. Farmacológicas, pues todos los que son simpático-miméticos, la cafeína también, la dopamina, la atropina, etc. ¿Cuál es el tratamiento inicial de una taquicardia sinusal fisiológica? Siempre tiene que ser tratar la causa que me está produciendo la taquicardia. Si yo no trato lo que me produce la taquicardia, no se me va a quitar. Y en caso de que sea un paciente que tiene taquicardias y que quieras quitar los síntomas, pues hay que utilizar betabloqueadores que te pueden ser de utilidad. En el caso de la tirotoxicosis es cuando se indica el propanolol. Y de segunda línea, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, como puede ser verapamilo y diltiazem. Cuando hablamos de taquicardia sinusal inapropiada, hace referencia de que tenemos un evento de taquicardia, pero no tenemos estos estímulos. O sea, no tenemos una causa fisiológica, una causa patológica o por medicamentos. Usualmente esto se va a presentar en mujeres menores de 40 años y los mecanismos son secundarios a un aumento del automatismo y alteraciones en la regulación autonómica del nodo sinusal. Por ejemplo, aquí tenemos un trazo de monitoreo de la frecuencia cardíaca, donde durante el sueño podemos ver que hay elevaciones de la frecuencia cardíaca, cosa que no es normal, ¿no? Y pues probablemente se trata de una taquicardia sinusal inapropiada. El caso típico es una joven, paciente joven, menor de 40 años, que tiene sensación de palpitaciones
y pues que le han dicho que tiene ansiedad, pero pues puede ser una taquicardia sinusal inapropiada. Es un diagnóstico de exclusión y se tiene que considerar que en reposo o con actividad mínima tengamos frecuencias arriba de 100. Eso es un poco complicado si lo traspolamos ahora a una consulta, porque muchos pacientes que se les está buscando una arritmia a veces se ponen taquicárdicos cuando van al consultorio por nervios y demás cosas en su primera consulta. Entonces, ojito nada más con eso. La onda P es una onda de ritmo sinusal. Existe una activación del endocardio cuando se hace un estímulo de estudio electrofisiológico de arriba a abajo, como si fuera del nodo sinusal, y de derecha a izquierda. La taquicardia no se puede inducir o detenerse bajo estimulación prolongada. Es una presentación crónica y obviamente hay que excluir causas secundarias. El tratamiento es similar al anterior. Vamos a dar beta bloqueadores de segunda línea, calcio antagonistas, y en casos de que tengamos mucha sintomatología que no remite el tratamiento, pues obviamente se pueden hacer estudios o procedimientos de ablación o estudios electrofisiológicos para modulación del nodo sinusal. ¿Qué también existe? Pues el síndrome de taquicardia postural ortostática. Forma parte del espectro clínico patológico de la disfunción autonómica y se trata de que el paciente tiene una taquicardia ortostática que es excesiva. Se define como una elevación de más de 30 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca basal o más de 120 latidos por minuto en los 10 minutos siguientes a la bipedestación, en ausencia de hipotensión y de neuropatía autonómica que sea demostrable. ¿Cuáles son los mecanismos patológicos de esta síndrome? Pues la hipovolemia idiopática, la reducción del volumen circulante efectivo, el secuestro de eritrocitos en el lecho esplánico y la respuesta inadecuada de la eritropoyetina. Todo esto, ¿qué va a generar? Pues que es un paciente que cuando cambia de posición empieza con taquicardia, y ahí es de donde sale el malestar del paciente por los síntomas que empieza a referir. Obviamente el diagnóstico, tenemos que hacer estas famosas pruebas de tilt test o de inclinación, en donde nosotros tenemos que determinar si cuando ponemos totalmente en la fase vertical a nuestro paciente tengamos este aumento de la frecuencia cardíaca basal más de 30 latidos por minuto en los primeros 5 a 10 minutos, o bien por el simple cambio de posición de estar así y luego estar así, el paciente aumenta la frecuencia cardíaca más de 120 latidos por minuto. Se tiene que hacer medición de la presión arterial, porque tenemos que demostrar si no tenemos hipotensión ortostática, tema que vemos cuando vemos la clase de hipertensión, si que no tengamos ausencia o sea, que no haya neuropatía autonómica y pues que no tenga síntomas ortostáticos, o sea, que este paciente los evoques para que puedas definir que se trata de un síndrome de taquicardia postural ortostática. El tratamiento, ¿de qué trata? Pues obviamente, como toda disfunción autonómica en donde entra la hipotensión ortostática, el tratamiento se trata de mejorar el volumen circulante. Hay que aumentar el consumo libre de sal, el consumo de 2 litros de agua al menos, a veces se recomienda de 2.5 a 3, dormir con la cabecera elevada para que cuando se despierte no le dé la taquicardia, utilizar medidas de compresión para aumentar el retorno venoso y los ejercicios isotónicos. Se les puede dar tratamientos como los betabloqueadores, los mineralocorticoides o la combinación de ambos. Y de tercera línea de tratamiento se puede utilizar metilfenidato o fluoxetilo. La taquicardia por reentrada en el nodo sinusal es ese tipo de arritmias que va a ser muy complicado observar. La diferencia con las que vimos previamente es que son ráfagas, son paroxismos de taquicardia. Y usualmente son ondas P que son similares al ritmo sinusal. Son impulsos abruptos, paroxísticos, que usualmente se terminan de forma solita, solamente que el paciente empieza a sentir la palpitación. Hay alta incidencia de ese trastorno en los pacientes que tienen enfermedad cardíaca subyacente. Es importante saber que el diagnóstico se realiza de la taquicardia porque lo ve la taquicardia, porque está en sinusal y son paroxismos, o sea, son rachitas. La morfología de las P son idénticas al ritmo sinusal. El patrón de activación auricular igualmente va a ser de arriba a abajo y de derecha a izquierda. La inducción y la terminación de la arritmia van a ocurrir con un latido auricular prematuro, o sea, hay una extrasístole supraventricular. Las maniobras vagales y la adenosina van a yugular la taquicardia, y la inducción de la arritmia es independiente del tiempo de conducción atrial o del nodo aurículo-ventricular. El tratamiento, pues no existe un tratamiento específico, se pueden utilizar maniobras vagales, betabloqueadores, adenosina o calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Sin embargo, no hay una clase de recomendación dirigida para ese tipo de trastornos. En caso de que tengan episodios frecuentes, que sean muy sintomáticos o que tengan escasa respuesta, lo que se le puede ofrecer a estos pacientes es realizar un estudio electrofisiológico.
Cuando hablamos del otro tipo de arritmias, que van a ser las taquicardias por entrada del nodo auriculoventricular, recuerda que esto es el mecanismo principal de que tenemos una doble vía nodal. O sea, tenemos dos vías en el nodo AB, tenemos una vía que puede ser de conducción lenta y otra vía de conducción rápida. Hay variantes en donde tenemos dos tipos de vías, lenta, etcétera, ¿no? Pero la más habitual es esta, una vía alfa de conducción lenta con un periodo refractario corto y una vía beta de conducción rápida con periodo refractario largo. Y lo que vemos aquí es el esquema de las vías de conducción, de cómo participan cuando tiene doble vía, el nodo AB, y que te predispone el desarrollo de la taquicardia por entrada del nodo AB. Se suele iniciar este tipo de taquicardia por una extrasístole auricular debido a la diferencia de los periodos refractarios. Existen tres tipos, como les comentaba. Puede ser la común o lenta rápida, donde el estímulo lo que hace es que se conduce por la vía lenta en sentido descendente y regresa por la vía rápida. Y estos periodos son perfectos porque permite que el ciclo siga siguiendo. La no común o rápida lenta, el estímulo se conduce por la vía rápida en sentido descendente y la vía lenta en sentido ascendente. Y la lenta, pues son otro tipo de variantes de taquicardias. Usualmente no son simultáneas, pero también las podemos llegar a identificar en los estudios electrofisiológicos. Clínicamente, ¿qué sabemos de esta taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular? Pues tiene síntomas de taquicardia supraventricular, palpitaciones, disnea, mareo, etc. Y también pueden llegar a presentar síncope a algunos pacientes. En las taquicardias, en este tipo de taquicardias de reentrada del nodo AB, usualmente son de inicio y fin brusco, con frecuencia de 160 a 200 latidos por minuto, acompañadas de disnea, poliuria, mareo, angina, etc., ¿no? Se asocian también a la presencia de ejercicio o estrés físico, y en las mujeres están relacionadas también a la ovulación o a la menstruación. Este tipo de taquicardia, cuando nosotros vemos un trazo electrocardiográfico, van a destacar ciertos puntos importantes. Lo primero es que la frecuencia auricular va a ser una frecuencia relativamente alta, de 120 a 200 latidos por minuto. Vamos a observar que tienen ondas P que van a tener polaridad negativa en D2, D3 y ABF en derivaciones inferiores. Por lo general están enmascaradas en el complejo QRS o están presentadas como una pseudo S, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en D2, aunque se mira así medio chuequito aquí, o sea, todo pixeleado, quiero que tomen atención. Vamos a buscar D1, D2. Vean D2, y en D2 lo que tenemos es su complejo. No vemos como tal una onda P porque no se logra diferenciar, pero lo que vemos aquí es una R y como si fuera una S. Pero estas muescas, no sé si se alcanza a ver el píxel que hace como una elevación. Esta elevación, esta muestra que hace aquí, es lo que se determina como la pseudo S. Mismo caso que se puede presentar acá en esta muesca superior. Vean cómo tiene R, S, y hay otra R como si fuera una rama derecha, ¿no? Hace como orejitas de conejo, R, S, R. Pero esta R que estás viendo acá en B1 no es una R real, es una pseudo R, porque esta es la onda P que está metida aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros describimos como estos patrones de pseudo R y de pseudo S. Los complejos QRS usualmente son angostos, los intervalos de R a R son regulares y la relación auriculoventricular va a ser de 1 a 1. Por cada latido hay un latido auricular. El RP es un RP cortito y pues son las variantes que se describen electrocardiográficamente de una taquicardia de reentrada del nodo AB. ¿Por qué tenemos los impulsos de este lado? Porque vamos a regresarnos un poquito. Cuando tenemos la taquicardia, recuerda que la taquicardia está sucediendo en este sentido y se genera este mecanismo o este cortocircuito. Entonces, cuando se genera este mecanismo, aquí toda la contracción está sucediendo, toda la despolarización inicial está sucediendo en el nodo AB. Eso quiere decir que el impulso pasa del nodo AB y se va hacia los ventrículos y se despolarizan los ventrículos. Pero el impulso también se va hacia las aurículas, o sea, va en las dos direcciones. Y si se dan cuenta, este impulso cuando va hacia las aurículas, probablemente los ventrículos ya están despolarizados. Entonces, lo que ocurre es que la onda P, tú no la vas a ver, pero se está metiendo entre los QRS. Y de eso se trata este tipo de taquicardia. Y evidenciar o observar la presencia de este tipo de taquicardia, que es una onda P metida en el QRS
con 1 a 1, o sea, por cada QRS hay una onda P. Eso quiere decir, o te puede traducir, que se trata de una taquicardia de reentrada auriculoventricular. Y ahora, clínicamente, ¿qué es lo que repercute esto en el paciente? Hay un signo que se llama signo de la rana, en donde imagínate que el ventrículo se contrae y la aurícula se contrae, y se están contrayendo al mismo tiempo. Eso quiere decir que la salida de sangre de acá, si se contraen o si caen al mismo tiempo los dos, van a chocar, porque los dos incrementan su presión, y la aurícula no puede liberar esa presión. ¿Qué es lo que hace? Pues que la aurícula derecha y el resto del sistema lo que hace es que se regresan las ondas o se regresa parte de la presión sanguínea de forma retrógrada. ¿Y esto qué hace? Pues que el paciente desarrolle esta ingurgitación o este signo que se conoce como signo de la rana o signo del sapo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un dato que pueden encontrar de las taquicardias de este tipo, y que clásicamente los pacientes te dicen, no, es que yo siento como si se me inflamara debajo de la mandíbula, aquí siento que se me inflama, cuando me da la sensación de las palpitaciones, o que se me hincha. A veces dicen, se me hincha la garganta, porque es lo que definen ellos, ¿no? Entonces, eso también es un dato importante, que ustedes al hacer una evaluación de una arritmia se pueden dar cuenta de eso, ¿vale? Entonces, esos son los criterios electrocardiográficos de este tipo de arritmia. También sabemos que el tratamiento de estas, pues el tratamiento clásico, hay que hacer maniobras vagales como tratamiento de primera línea. Pueden ser el masaje al seno carotidio, Valsalva, la estimulación del reflejo nauseoso y el agua fría en la cara. Hay que administrar adenosina de 6 a 12 miligramos intravenoso. Se puede combinar en algunos pacientes que están con pues algún trastorno psiquiátrico o neurológico, como epilepsias, que están tomando carbamazepina. Se puede dar predisposición, si lo combinas, al desarrollo de bloqueos AB. La simple adenosina te causa un bloqueo AB, pero puede ser más permanente, ¿no? Y pues el paciente puede generar, pues, que le tengas que poner un marcapasos, ¿no? La fibrilación auricular es una de las complicaciones que se pueden presentar después de haber administrado la adenosina. Otros medicamentos que se pueden utilizar es el verapamilo, el esmolol, la mioderona y la cardioversión eléctrica, evidentemente, con 50 joules es lo que se recomienda iniciar. El tratamiento definitivo pues tiene que ser el estudio electrofisiológico, y esto principalmente a quienes, profesiones de riesgo, transportistas, pilotos, también los deportistas o aquellos pacientes que no responden al tratamiento farmacológico. Recuerda que en la mayoría de las arritmias el tratamiento de ablación con catéter va a ser un tratamiento curativo, ¿de acuerdo? Entonces, otro tipo de taquicardia es la taquicardia de origen en el tejido de la unión por foco ectópico. Esta se va a definir como la presencia de 3 impulsos consecutivos que se van a originar en el nodo AB. Tienen una frecuencia de latido de 110 a 250 latidos por minuto. El aumento de la frecuencia va a ser secundario al aumento del automatismo, y pueden generar calentamiento y enfriamiento. O sea, se va acelerando hasta que se acabe el automatismo y la taquicardia se va enfriando. Se pueden presentar en pacientes con cardiopatía estructural o en aquellos que tienen intoxicación por digitálicos, ¿de acuerdo? Y electrocardiográficamente se va a caracterizar porque tiene frecuencias de 110 a 250 latidos por minuto. El QRS es estrecho y usualmente tiene una aberrancia con imagen de bloqueo de rama derecha. Las ondas P son negativas en D2, D3 y ABF si es que no se presenta disociación, aunque se pueden presentar de forma frecuente este tipo de alteraciones. La relación PR va a depender del nodo AB y de su capacidad de conducción, y los RR usualmente van a ser regulares, aunque puede haber RRs que sean caóticos y asemejen una fibrilación auricular. Y la característica de esto, en alguna pregunta, si es que llegara a venir, es que el paciente tiene antecedente de consumo de digitálicos. Es como que la clásica pregunta difícil, pero que te pueden hacer ese tipo de arritmias. El tratamiento, pues es difícil hacer un tratamiento farmacológico. Usualmente se les recomienda que se les haga ablación del foco arritmogénico. Si no se puede realizar la ablación, pues de una vez le haces ablación del haz de His, ¿no? Y al hacer la ablación del haz de His, pues lo que vas a hacer es que ya no se pueda generar esa arritmia porque ya se perdió el tejido. Pero ¿qué tiene el problema esto? Pues que los pacientes pueden desarrollar bloqueo AB y les tienes que poner un marcapasos bicameral, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería como que el problemita de esto. Otro tipo de taquicardia frecuente es la taquicardia auricular unifocal. Esta va a ocurrir en cualquier etapa de la vida. Tiene una prevalencia de 0.24% en pacientes asintomáticos y en aquellos que son sintomáticos hasta 0.46%. ¿Dónde se están originando estos focos? En muchos sitios. Puede haber muchos sitios donde se desencadena esta actividad auricular.
estos foquitos ectópicos que existen. Puede ser en la cresta terminales, en el anillo tricuspidio, la región perinodal, el óseo del cero coronario, etcétera, ¿no? Todos estos. Lo interesante es que cuando tú ves un electrocardiograma puedes definir o te puedes guiar a lo mejor dónde se encuentra el foco, de acuerdo a las características del electro. Los mecanismos usualmente son actividad disparada o aumento del automatismo o por microrreentradas. Tienen un inicio paroxístico, tienen fenómeno también de calentamiento y de enfriamiento y es facilitada por la presencia de estímulos adrenérgicos. El curso clínico va a variar desde pacientes asintomáticos hasta el desarrollo de una taquicardiomiopatía. Electrocardiográficamente, ¿qué sabemos? Pues que va a tener una frecuencia cardíaca entre 130 a 250 latidos por minuto, tiene un ritmo regular, ondas P visibles y diferentes a las del ritmo sinusal, tiene una línea isoeléctrica que es visible en la mayoría de las ocasiones y usualmente tiene una relación auriculoventricular 2:1 con QRS estrecho e incluso en algunas ocasiones va tan rápido la arritmia que se quedan 1:1, pero los RP se hacen más largos. El tratamiento de esto, pues primero hay que clasificar si es aguda o crónica la arritmia. En casos agudos, todo paciente inestable se tiene que cardiovertir eléctricamente. Si son monofásicos, iniciamos con 100 joules, si son bifásicos, iniciamos con 50 joules. Hemodinámicamente estables, podemos utilizar calcioantagonistas como Vera o podemos utilizar también algún beta bloqueador intravenoso como el esmolol. Si no tienen cardiopatía estructural, podemos utilizar la propafenona y si tienen cardiopatía estructural, otra alternativa es la amiodarona. Si lo que buscamos es que la taquicardia bajarle la frecuencia, no tanto regresar al ritmo sinusal, podemos utilizar esmolol, verapamilo o diltiazem. En tratamientos crónicos, pues hay que ver cómo está. Es recurrente, es sintomática, es incesante y todo esto, pues obviamente el tratamiento de primera línea para quitar y curar una arritmia va a ser la ablación transcatéter, la ablación de la arritmia. Si no, no podemos quitarla. La taquicardia auricular multifocal es una forma de taquicardia atrial o taquicardia auricular, pero que la característica es que va a tener diferentes morfologías de la onda P, porque no es un solo foco como la taquicardia atrial unifocal. Aquí son múltiples focos, como su nombre lo dice, lo que significa que no es lo mismo una P que tú veas que sale del nodo sinusal, otra que sale de la crista terminales, otra que sale de las venas pulmonares, del techo de la aurícula izquierda, etc. La morfología cambia y es por eso que tiene que haber 3 o más P's de diferente morfología para considerar que se trata de una taquicardia atrial multifocal. Es una arritmia poco frecuente, se va a presentar del 0.05 al 0.32% de los electrocardiogramas, es más frecuente en ancianos y en la población pediátrica puede predominar en el género masculino este tipo de trastornos. El mecanismo es por un incremento de la excitabilidad, por incremento del calcio intracelular secundario a hipocalcemia, hipoxia, acidosis e incremento de las catecolaminas. La etiología, 60% se relaciona a alguna manifestación o daño pulmonar, pacientes con EPOC, neumonitis, bronquitis, etc. El resto se asocian a cardiopatía isquémica o alteraciones de los hidroelectrolíticos. Y esto es lo más frecuente que te preguntan. Alteraciones pulmonares con una taquicardia auricular multifocal, ¿no? Es como que la clave en algunos exámenes y demás. Cuando nosotros buscamos electrocardiográficamente, pues como les digo, tiene una frecuencia ventricular durante la taquicardia de 108 a 180 latidos por minuto. Se pueden llegar a presentar. Hay ensanchamiento del QRS y lo característico es que son irregulares porque la distancia en la que llegan al nodo AB no es la misma de los múltiples focos. Es una forma en la cual puedes tú identificarla. El tratamiento es limitado, usualmente se hace control de la enfermedad precipitante y con la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos. O sea, si es un paciente con EPOC que está mal controlado, pues lo mejor es controlar ese EPOC antes de estar buscando otras cosas. Y en esos casos también se les puede hacer ablación de los focos, si es que se logran identificar, si están muy cerquitas uno de otro, o directamente le puedes poner una ablación del nodo AB. ¿Para qué razón? Pues para que ya después le pongas un marcapasos, ¿no? Y ya te evites de la taquicardia. Algunos medicamentos que han mostrado utilidad son los calcioantagonistas, la amiodarona, la propafenona e incluso la digoxina. Usualmente la cardioversión eléctrica no es de utilidad en este tipo de pacientes y pues lo que les digo, se les puede hacer estudio electrofisiológico con la intención de ablación del nodo AB y colocación de un marcapasos definitivo en este paciente. La fibrilación auricular es esa arritmia que todo el mundo ve y que es la que más preguntan en los exámenes. Hablamos de la arritmia sostenida más frecuente del ser humano. Es una alteración del ritmo que se asocia a importantes comorbilidades que pueden agravarlas como insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial,
diabetes y predisponer al riesgo de morbimortalidad cardiovascular, desarrollo de enfermedad arterial periférica, desarrollo de eventos vasculares cerebrales o de infarto del miocardio. Electrocardiográficamente va a predominar una respuesta auricular que es rápida, usualmente son más de 250 a 300 latidos por minuto y se caracterizan por estas ondas F, que son como si fuera ruido, que usualmente en los electrocardiogramas a veces se ve así, pero que hacen la apariencia como si fueran unas Fs o ondas Fs de fibrilación auricular. Los complejos ventriculares generalmente son de duración normal, pero van a ser irregulares porque los focos que están ocurriendo llegan en distintas velocidades y pasan en distintas velocidades a través del nodo AB. El flúter auricular es otro tipo de presentación, que aquí la diferencia con la fibrilación auricular es que el flúter usualmente va a ser regular y va a tener unas ondas F o en dientes de sierra, que son estas que vemos acá. Recuerda que se describen como típico y atípico, y el típico como horario y antihorario, ¿no? Entonces, pues eso te puede ayudar a la hora de estar evaluando un examen. Evidentemente, la más característica es que vamos a ver un antihorario, porque lo que se define es que tienen las ondas F o las ondas en sierra negativas en las derivaciones inferiores. Es como que lo clásico, ¿no?, que se puede llegar a presentar. Y acá por último tenemos lo que es este algoritmo. Este algoritmo nos habla de cómo podemos identificar las taquicardias. Lo primero es que iniciamos con una taquicardia de QRS estrecho que sea menor de 120 milisegundos. Lo siguiente siempre es que tenemos que ver, ¿está regular o está irregular cada RR? Si no están regulares, pues es una fibrilación auricular, es una taquicardia auricular unifocal, es un flúter de conducción variable o es una taquicardia atrial multifocal. Las clásicas va a ser la fibrilación auricular, evidentemente, y el flúter de conducción variable. También la taquicardia atrial multifocal en caso de que tengamos un paciente que tenga EPOC, ¿no? Si los RR sí están regulares, pues ahora sí viene todo nuestro algoritmo. Vemos las ondas P, o sea, van previas al QRS. Pues si no las vemos, pues probablemente se trate de una taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular, que son estas clásicas que tienen la onda S y la onda R, ¿no? Si las tiene, si las vemos, hay que ver, ¿la frecuencia auricular es mayor que la frecuencia ventricular? No, pues que sí. ¿Es un flúter o es una taquicardia atrial unifocal? Si no es así, hay que analizar el intervalo RP. Si el intervalo RP, el RP es mayor que el PR, se trata de una taquicardia sinusal, unifocal o de vía accesoria o AB, ¿de acuerdo? Que es una taquicardia de reentrada del nodo AB atípica, ¿vale? Esa no es la vía accesoria, es la taquicardia de reentrada B por la doble vía nodal, pero con presentación atípica, ¿de acuerdo? Porque los RP cortitos, ahora sí, son los que se asocian con las taquicardias de preexcitación, que son las que se definen como las TRAP, las taquicardias por reentrada aurículo-ventricular, ¿de acuerdo? Eso es lo más característico cuando tenemos RP cortos, pero que no son tan cortos, o sea, mayores de 70 milisegundos en un RP cortito, pues a lo mejor se trata de una vía accesoria. Y aguas, no le pongas adenosina a esos pacientes, porque si están desarrollando fibrilación auricular o por decirlo, te tiene que dar como que pendiente. Si la taquicardia tú ves que está muy regular, que es claro que están esas ondas P ahí metidas, pues probablemente sea una taquicardia de reentrada auriculoventricular y se le puede poner adenosina, maniobras vagales y demás. Pero si ves que hay cierta irregularidad, aguas, porque a lo mejor puedes tener una fibrilación auricular y que esa fibrilación está preexcitada y hace fibrilación ventricular. Hay que analizar bien los trazos electrográficos. Y por último, un RP cortito, menor de 70 milisegundos, pues nos va a hablar de taquicardia de reentrada del nodo AB, ¿vale? Y acá tenemos el tratamiento, con esto vamos a acabar. Todo paciente con QRS estrecho hay que ver si tiene estabilidad hemodinámica o no. Si no tiene estabilidad hemodinámica, o sea, está hipotenso, tiene disnea por edema agudo de pulmón, etc., hay que hacer cardioversión eléctrica. Si la cardioversión eléctrica no logra terminar la arritmia, podemos dar amiodarona intravenosa, controlar la frecuencia. Si se sigue sin controlar, hay que solicitar una referencia de electrofisiología. Si se controla, se termina la arritmia, pues obviamente seguimiento por cardiología. Si tenemos estabilidad hemodinámica, no está hipotenso el paciente, podemos hacer todo nuestro escenario. Primero maniobras vagales, después adenosina, verapamilo, diltiazem o esmolol, teniendo cuidado que si ya le agregaste muchos medicamentos se puede hacer un bloqueo del nodo AB y le tengas que poner un marcapasos. Entonces hay que ver después de hacer esto, ¿se terminó la arritmia? No, pues que no se terminó la arritmia. El paciente no mejora, pues podemos hacer cardioversión eléctrica o sobreestimulación con un marcapasos que nosotros le pongamos al paciente, un temporal, ¿no?
¿Terminó la arritmia después de esto? Pues no, sigue sin terminar. Le damos amiodarona, controlamos solamente la frecuencia cardíaca y valoramos su referencia a electrofisiología. Si terminamos la arritmia con estas maniobras, pues el seguimiento va a ser por cardiología. Y pues eso fue todo. Espero les haya gustado esta clase. Evidentemente el tratamiento y el manejo de las taquicarias a veces es un poco complejo, pero analizando bien los trazos, evidentemente lo podemos tomar y podemos tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Soy el doctor Darío Treviño, esto es Red Médica Blog y nos vemos hasta la siguiente videoclase. Chao, chao, doctor.